Pour la sécurité de vous familiariser avec les consignes d'urgence prévues pour votre voiture en lisant les billets situés dans la pochette du vélo. ¿Empezamos? Empezamos. Evelyn Jouffroy. Estoy muy contenta. Siempre digo lo mismo, pero es que siempre es verdad, porque así da gusto. O sea, estoy con Evelyn Bisone Jouffroy. Evelyn Jouffroy Bisone, ¿cómo te llamamos? Bisone Jouffroy. Perfecto. Porque en Argentina es Evelyn Bisone. Vale. Y aquí es Evelina Bisone Jouffroy. Vale, o sea, acabas de aclarar que eres argentina. Absolutamente. ¿Pero dónde estamos? Estamos en... En París. Vaya glamour. Pero en una casa muy argentina. Te iba a decir. Con muchos mates, Molina Campos en las paredes. Sí, Estos cuadros que Es son verdad. de Cusco. es verdad. Estas fotos que son de Greta Stern. Es verdad. Es una casa, de verdad lo digo, que es impactante. Creo que no soy la única en decirlo. No, lo dijo una chiquita de 6 años el viernes a la noche. ¿Qué dijo la chiquita? Dijo que era una de las casas más excitantes que había jamás visto. ¿Y no será que la casa es el reflejo de uno? Sí, siempre. Entonces- Eso está en Salir del duelo. Esto está en el libro Sí, que sí, venimos a hablar. Cuando nos sentimos bien, las casas son alegres. Cuando estamos tristes, las casas son tristes. Y la energía, ¿no? Y la energía no corre. También es muy importante. Es parte del Feng Shui que es tan interesante. Es que esta mujer es que, a ver, para empezar, por ejemplo, psicóloga, ¿vale? En tu Sí. vida está la psicología, la Sí. historia del arte, Sí. el coaching, los secretos familiares, que ya vamos a hablar de esto. Que hoy en día, ¿qué te consideras? ¿Qué consideras que haces? ¿Qué haces? Coaching. Coaching. Coaching Pero- y las formaciones. Para enseñar, eso es parte muy importante de mi vida, porque lo hago aquí, en París y en Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano, y también en Italia, en Bolonia. Y enseño la utilización de la herramienta de la psicogenealogía, es decir, de todo lo que tiene que ver con los lazos transgeneracionales, los secretos de familia y los no dichos. Llaman al teléfono. ¿Podrías apagar? Es muy solicitada. Sí, si nos puedes explicar un poquito más lo de eso, Los lazos transgeneracionales. transgeneracionales. Los lazos transgeneracionales son los que nosotros heredamos de nuestras familias, de nuestros ancestros. Pero no todos, algunos de nosotros más que otros. Y entonces, todo lo que tiene que ver, que está grabado en nuestro inconsciente y en nuestro cuerpo, en las células de nuestro cuerpo. Totalmente. Y ahora se comprobó en el ADN. La epigenética. Sí, porque el ADN, los traumas están marcados, los traumas importantes y largos, los que nos han ocurrido cuando éramos más chicos, Sí. que es cuando tenemos menos defensas y donde nos marcan como huellas, también dejan huellas en ADN. O sea que, por ejemplo, lo que le pasó a mis abuelos, ¿no? Que vivieron la guerra civil. O bisabuelos. Yo, por ejemplo, lo tengo. Depende, algunas personas más que otras y otras Wow. nada. Wow. Otras nada, qué suerte que tienen. No estoy de acuerdo porque entonces no trabajan sobre sí mismos. Ah, Es muy interesante es trabajar. verdad, es verdad. Es la más linda aventura del mundo, es trabajar para llegar a ser el ser que teníamos que ser, para llegar a nuestra identificación. Si no, quiénes somos, no sabemos. Tenemos absolutamente que salir de nuestra zona de confort. Esto es frase que voy a escribir aquí. Tenemos absolutamente que salir de nuestra zona de confort. Sí. Françoise Dolto, con quien tuve la suerte de estudiar 5 años una vez por semana, decía que el ser humano, ¿cómo era la frase? ¿La tienes escrita? Sí, es a través del sufrimiento y del duelo que el ser humano progresa y evoluciona. Y es así como trato de consolar un poco las personas que vienen a ver para trabajar su duelo. El duelo, porque de eso venimos a hablar, más que nada, porque con ella podríamos hablar de todo, creo, pero vamos a hablar de su libro. Mira ¿qué es todo esto? Su libro Salir del duelo. En italiano, en coreano,
y hay uno que falta que es en rumano. Evelyn, ¿qué Es es difícil el... empezar todo de vuelta. ¿Vas a poder tomar la primera parte? ¿Me dejas que pongas esto que nos estamos riendo? Porque es Sí. que estamos de 3 veces Sí, sí, que sí. le intento preguntar qué es el duelo y no para de sonar el teléfono. Sí, y eso quiere decir algo. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que es un tema difícil, Es un tema difícil. muy difícil. Por eso es que por lo general me piden siempre las conferencias sobre el otro tema y sobre el duelo no. ¿Cuál es el otro tema antes de...? El duelo. Los lazos, en la conferencia se llama Lazos transgeneracionales, secretos de familia y no dichos. Vale. Eso te atrae 100 personas. A un montón. Pero lo que nos interesa aquí es el duelo. Porque es de lo y que... las pérdidas. Eso, porque es de lo que a la gente le cuesta hablar. Entonces, Sí, es por eso que está sonando el teléfono todo el tiempo. ¿De qué es el duelo, Evelyn? El duelo es el proceso de adaptación de una persona al estrés ocasionado por una pérdida significativa. Y la razón por la cual tendríamos que hablar de los duelos, que es lo mismo que las pérdidas, la mayoría de las personas piensan que ese trabajo tiene que ver con la muerte. Sí. Absolutamente no. Tiene que ver con las pérdidas y nosotros estamos en pérdidas permanentes. Y el trabajo del duelo, que yo llamo también la gestión del trabajo del duelo, hay que saberlo gestionar, porque más uno lo trabaja, menos tiempo uno pone a hacer su duelo. Más rápido va. Más rápido. La razón por la cual, en realidad, en el coaching se trabaja muchísimo el duelo y las etapas del duelo, porque se ha verificado que la mayoría de las demandas de coaching vienen de duelos que no han sido acabados. Por ejemplo, la pérdida de su trabajo, la pérdida no solamente del empleo, pero la pérdida de un jefe, que por ejemplo ese jefe es el que empleó a esta persona y de repente se va. El vínculo, ¿no? El vínculo se rompe, es el vínculo significativo porque él tiene un reconocimiento por haber sido elegido entre todas las personas que había para ese empleo. El director lo eligió a él. De repente, después de unos años, más y más rápidamente hoy, lo desplazan o le dicen adiós de esa forma poco humana, como se sabe hoy en día, y es reemplazado por otro. Si el vínculo, que ese vínculo fuerte, queda, no se trabaja con una coach, entonces este pobre hombre que llega tiene todos los defectos del mundo. Y claro, el nuevo jefe. El nuevo jefe puede tenerlos, pero puede no tenerlos. Y puede ser que uno no puede proyectarse en esta otra persona porque uno está llorando el otro. No es que esta persona sea lo que es que uno tiene ganas de guardar ese vínculo. Que es, todas las pérdidas es eso, es la pérdida del vínculo. Puede ser la pérdida de un animal. Yo me acuerdo de ese hombre que no lloró su padre, no llora el hermano que muere un mes más tarde, y a los 6 meses se le muere el perro y llora, y la mujer que no entendía nada en los duelos le dice: sos un ser totalmente inhumano porque lloras tu perro y no lloraste tu familia. En realidad estás llorando los 3, porque ya es demasiado para él, no puede perder todos los vínculos. Exacto, sobre todo que los hombres tienen tendencia, hay una gran diferencia entre la forma de trabajar de los hombres y las mujeres los duelos. ¿Por qué? Porque los hombres no lo hablan, las mujeres lloran, van a consultar, lo expresan con palabras y con frases. Los hombres tienen 3 formas les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, de esta mujer que se le muere la hija de 18 meses. Uf. Y yo acompañé a la abuela, porque 3 días por semana la abuela dormía en casa de la abuela. Y la hija me vino a ver con su madre y me dijo: yo tengo a alguien, pero por favor ocúpese de mi madre. Pero quiero conocerla porque le quiero contar y quiero estar segura de dejar mi madre en buenas manos. Así que habría preferido acompañar a la hija porque la hija era simpaticísima. Pero acompañé a la abuela y nos salió muy bien. Fue muy, muy interesante como trabajo. Y el marido viene un día a la abuela y me dice: tengo una pregunta para usted de mi hija. El marido de ella, del cual sé que le habló,
en vez de trabajarlo como ella se integró, además de tener su propia terapeuta, se integró a un grupo. Y los grupos de duelos son extremadamente, ayudan muchísimo, porque están todos, por general son grupos de 10, 12 personas, están todos en duelo y se acompañan una vez por mes durante un año, por lo menos es aquí en Francia. Estos grupos son grupos de gran sostén, Sí. no existían antes. Antes uno quedaba en la soledad la más absoluta en los duelos. Estos existen más o menos desde 1983-86, como el coaching, que es el acompañamiento de las personas en momentos de transición. Todos esos acompañamientos no existían, la persona se quedaba sola, con su duelo, sin poderlo hablar, porque la gente quedaba bien en esa época de nuestros padres y abuelos ser digno y callarse, no quejarse, que es lo peor que uno puede ser, porque uno tapa el duelo. Tragas. Y entonces uno traga, y lo que uno traga siempre vuelve. En enfermedades como el cáncer, Anne decía, que trabajó mucho, escribió un libro muy lindo sobre la voluntad de vivir, que nosotros tradujimos en español, decía que 25%, pero yo diría un poco más, 30%, de los cánceres son provocados por emociones muy fuertes y sin gestión de los duelos. Ella, Anne, es la otra, ¿no? La otra autora. La ¿no? otra autora. Es que ahí no sale la foto. En una tenía la foto de ella. Aquí está. ¿Sí? Sí. Es Anne. Anne Ahí está. Schulzenberger. Aquí tenés nuestras fotos de las dos. Ay, qué bonito, por favor. ¿Se ve? Esa es Anne. ¿Se ve? Hoy tiene Qué 98 bonito. años. Ay, aquí tú. ¿Cuántos tienen? 98. Va a cumplir 98. 99 el 29 de marzo del Madre mía. 2018. Y Anne decía eso, que... Sí, que es así como descubrió el trabajo de la psicogenealogía. Gracias al acompañamiento de una mujer de 35 años que tenía un cáncer, y cuando va a verla, tiene una foto de la madre, de una mujer divina sobre la pared, y dice: ¿quién es esta mujer? Y ella le dice: mi madre. ¿Y dónde está? Ha muerto. ¿A qué edad? 35, que era la edad de la mujer que estaba con cáncer y que Anne vino a ver y que se tenía que morir de un cáncer. Y entonces ahí los dos dijeron: Wow. ¡ah! Y se dieron cuenta las dos que había que se repetía, se llama una repetición. ¿Y cómo se hace con las repeticiones? Para que no vuelvan, Claro. hay que trabajarlas, es decir, traerlas al consciente, lo que es inconsciente. Solo se repite lo que es inconsciente, los traumas inconscientes. ¿Por qué? Porque desde el consciente... Porque tienen que venir a la luz. Entonces, para venir a la luz, para que no trabajen en el cuerpo, en realidad la razón de ser del secreto de familia, como de una cosa del cual uno no habla, es que tiene que venir a la luz. Claro, está atrás, Está dentro, va hablando, o dentro, ¿no? Y está hablando. dentro y está hablando todo el tiempo. Hasta que lo sacas. Así. Y entonces eso es el lindo trabajo que hay que hacer, triste. Y sí, fuerte, lo estás muy hablando fuerte, y uf. muy fuerte, y se le ponen la piel de gallina, tienen frío, tienen mucho calor, depende de lo que están hablando, pero dicen todo, y es muy interesante que pase por el cuerpo, porque si pasa por la cabeza, nada ocurre. No tiene que pasar por el intelecto, tiene que pasar por el cuerpo. ¿Y qué hacemos con esta sociedad de Belín tan tan cartesiana, Sí. tan aquí? ¿Qué hacemos? Es que hoy en día no se trabaja el duelo, porque la muerte no existe. La muerte no tiene que existir. Una vez en una comida estaba hablando de la muerte y la gente me dijo, me dijeron, no sos nada divertida, no tenés cosas más interesantes de las cuales podrías hablar. ¿A ti te lo dicen? Sí, y entonces yo a este señor le contesté, pero usted se da cuenta que un día va a morir como yo. Entonces yo digo, ¿por qué no se puede hablar de eso? Yo tenía una amiga y era la única con quien, cuando iba a llevar mis hijos al jardín, podía hablar de la muerte. Ella me decía, yo tampoco no puedo hablar de la muerte con nadie. Y tengo que decir que es una experiencia muy fuerte, porque yo tuve la tristeza inmensa, una tragedia en nuestra vida, que fue
la muerte de mi hija cuando tenía 6 meses. Y de eso no se podía hablar, porque nadie hablaba de esas cosas. Y mi marido volvió a casa el lunes, era un domingo a la mañana, y volvió y dijo, de esto no volvió, fue el lunes a trabajar, dijo, les conté a todos lo que nos ocurrió y les pedí que nunca me hablaran y me gustaría que aquí sea lo mismo. Y empecé a hablar de mi hija, porque mis padres vinieron también y fuimos a Argentina y Uruguay, donde estaban veraneando, y en realidad fue atroz para mí no poderlo hablar. Y más que todo, que no hubo acompañamiento y no hubo preguntas. Y lo trabajé, en el libro puse 20 años, pero era menos, debían ser 16, 17 años después. Cuando hice mi árbol genealógico con Anne, era en 1995, en junio, de eso nunca me olvidaré. Yo no había hecho mi trabajo de duelo y tuve muchísimas enfermedades ginecológicas y de todo otro tipo. Y nadie se explicaba por qué. Y yo tampoco, porque lo sabía. Y cuando me hizo poner, y me dijo, ¿los 3 hijos de ustedes están en vida? Ella intritó. Y le digo, no, pero con una rabia. Y cuando uno piensa en las etapas de un duelo, yo me había quedado en el principio. Y sí, para mí era imposible, no cabía en mi cuerpo y en mi cabeza, no solamente enojo, pero rebelión. Era imposible, no era posible, no había aceptación. Entonces me hizo poner una cruz y ahí lloré tanto, que las 3 otras personas que estaban trabajando ese fin de semana, era un fin de semana, era un sábado y domingo, todos teníamos mediodía para trabajar. Se pusieron a llorar los 3. Y cuando terminamos este trabajo el domingo, Anne me dijo, Evelyn, ¿usted no le gustaría trabajar conmigo? Le dijo, pero qué honor. Ella que había escrito a mis ancestros y esos libros fabulosos. Y entonces me dijo, y le dije, sí, pero me dijo, ¿qué prefiere? ¿Los enfermos de cáncer o terapia de grupo y psicodrama? Le dije, no puedo elegir, pues no conozco ninguno de los dos. Y bueno, intégrese en los 2 y me dice, claro que guardé los 2. Porque a ti te encanta aprender. Sí, sin parar. Sí, si no, la vida se para. Madre mía, sí. Entonces es así como empecé ese trabajo, gracias a mi hija Sonia. Ella me trajo mucho. Se llamaba Sonia. Sí, se llamaba Sonia. Y en realidad, pero me costó mucho. Estuve trabajando, hice 8 años de terapia de grupo. Una vez por mes, 2 días por semana. Está bueno que digas que costó mucho. Cuesta muchísimo trabajar el duelo. El duelo es algo, cuando uno está en la bajada de las etapas del duelo, es una parte muy, muy, muy dolorosa. Pero hay que atravesarla. Y si uno no la atraviesa, uno no sale. Y después, lo que es importante decir en las etapas del duelo, que sé que vas a mostrar, es la aceptación, porque en la tristeza, quiero hablar de la tristeza, porque en la tristeza la gente, ya que el duelo no existe, no tiene que existir la tristeza. En 3 días hay que estar bien, sonreír, y las amigas no les gusta que estés triste. Una me dijo, cuando murió mi marido, después de 1 mes o 2 de estar triste, me dijo, ¿vas a quedar mucho tiempo triste? Y entonces yo le dije, mira, me quedaré, como ya había escrito el libro y conocí el trabajo y ya había trabajado eso, me quedaré triste el tiempo que tomará. Y si no te gusta verme durante ese tiempo, no, espérame y cuando estaré bien te llamo. Claro que se quedó. Pero hay mucha gente que se va, ¿eh? Cuando hay un duelo de una pérdida de alguien que se ha ido. Sí, porque ¿no? Eso hay que ser bastante tolerante. Es que a las personas les cuesta mucho ver llorar. Y es una lástima. Por ejemplo, los padres no les dejan llorar a los chicos. Cuando uno le duele algo hay que poderlo llorar. Cuando se le muere un animal, cuando pierde su dudú, que es en español se llama el dudú. Es que no sé cómo se llama en español, el muñequito ese que llevan siempre. Sí, que tiene su olor, con quien duermen, etc. Pero eso es una tragedia. Y mira, eso es una pérdida para un chico, pero de la cual nunca se olvida.
Uf. Yo lo he trabajado con un chico de 19 años que nunca le perdonó la madre, Ay, ay, nunca le perdonó, porque una vez como lo encontró muy sucio, lo puso en la basura y cuando volvió del colegio no estaba. No estaba. Y a los 19 me dijo, todavía no le perdoné y no se lo perdonaré nunca. Claro, porque o sea, es que esto es subjetivo. Las pérdidas para cada uno, ¿no? Son diferentes. Son diferentes y tienen un grado de importancia, ¿no? Dependiendo de cada persona. Absolutamente. El duelo es único. Cada duelo es único. Cada uno lo hace a la velocidad, puede decir, de velocidad, porque es lento. Es de 1 a 3 años. Y ahora que sé bastante, yo agregaría 2 más. Más. Pero después de 5 años... Si es lo un trabajas. duelo, si lo trabajas. Sí. Pero más uno lo trabaja, más rápido va. De eso puedo Y si puedo no ser lo testigo. trabajas, te pasa un poco lo que tú decías, ¿no? Que si dolores, que si Sí. malestares, si no sabes No, y por accidentes. Porque como estás pensando, no ves, por ejemplo, el escalón Y y te- te caes. qué. Nada fluye. Y entonces es muy interesante decirle a la persona en qué estaba pensando, en qué estabas pensando cuando se caen. Enseguida. Sí. Yo lo hago ahora. Y una cosa, Evelyn, eso que decías, ¿no? De trabajar el inconsciente No es tanto el inconsciente, es con el cuerpo. con el cuerpo. Porque, Con las tripas. Con las tripas. Porque como escribí en el libro, las tripas sangran. Por ejemplo, si se te muere un hijo, las tripas sangran horriblemente y por mucho tiempo. Entonces, para eso hay que ir a ver a una persona que está formada para eso. Puede ser un cura. A mí me ayudó un cura en una iglesia. El primer cura que fui a ver no le importó nada. Es como si le hubiera hablado de cualquier cosa. Así que lo dejé. Y después fui a ver un cura, que era un cura español, porque hay una gran comunidad española en Saint-Germain-des-Prés, y hay una misa en español. Fui a ver un cura y me dijo algo que me impactó y que me ayudó, y decir que hizo la misa. Me dijo, ve señora, aquí está saliendo esta señora con estos 2 hijos. Se le murió el marido. Entonces yo le pude decir, me da emoción, Sí, sí. yo le pude decir, pero su marido dejó una huella y un legado en esta tierra. Son sus hijos. Pero usted no le puedo decir nada. No hay explicación. Por fin alguien me podía decir algo así. Es lindo, ¿no es cierto? Es muy lindo y muy fuerte, Evelyn. Sí. Ay, Los duelos son así. Son así. Y vamos a hablar también de otra cosa. Entonces, porque la gente no acepta la tristeza, es una lástima. Yo acompaño personas, yo pensé después de haber escrito este libro, que fue la etapa final, tendríamos que hablar de esto, hay tanto para hablar. Con ella sí. Tan interesante además. En realidad, el trabajo del duelo y de las pérdidas es lo mismo, es el mismo idéntico trabajo. Tenemos que hablar de las pérdidas antes y después hablamos de la perlaboración de Freud. De las pérdidas. Es un tema que no termina, es un tema fascinante y que hay que trabajar absolutamente. Bueno, las pérdidas hay. Por ejemplo, la pérdida de su juventud. Mirá cuántas personas lo lloran. La pérdida de su fortuna, las enfermedades, los abusos, las violaciones, la pérdida de tu inocencia antes y después lo que sos. Después la pérdida también de los abortos, que nunca se trabajan. Eso queríamos hablar también. Queríamos hablar de los abortos espontáneos o provocados, que yo trabajo muchísimo, porque de eso no se habla. No se habla. Nunca. Y lo más difícil en los duelos es trabajar los duelos que no son reconocidos por la sociedad. Claro, no puedes compartirlos. No puedo compartir. No puedes compartir porque la gente contesta para los abortos, hace otro. Hace Después, otro hijo. Hace otro hijo, que es lo más cruel que puedes decir a alguien. Es como esta mujer que estaba llorando su marido y su mejor amiga le dice, Búscate. pero todo vas a encontrar otro, sos todavía joven. Que es la última cosa que quiere escuchar, aunque sea verdad dentro de 3 años cuando habrá hecho su duelo. Ella lo que quiere es alguien que le tenga simpatía y empatía a la pérdida. En una de las más grandes pérdidas es la ruptura amorosa, de las cuales me había gustado hablar. Es una pérdida terrible, pues es una pérdida física. Y eso también me lleva a otra cosa muy importante. ¿Por qué el duelo es tan complejo? El duelo es muy complejo para trabajar porque hay 3 duelos en un duelo. Sí, hay 3 duelos en un solo duelo. duelo. ¿Sí?
Hay el duelo del cual estuvimos hablando, que es el duelo de la pérdida de la persona o el objeto significativo Sí. del cual nosotros nos hemos involucrado. Sí. Después hay la pérdida de su seguridad. Sí. Porque si perdés tu trabajo, si perdés un miembro por amputación, si perdés tu fortuna, si perdés cualquier cosa, se te va tu seguridad. Sí, que para muchas personas, ¿Pues? para mí es vital la seguridad, por ejemplo. Es para todas. ¿Para todas? Todas. Vale. Para todo el Me mundo siento la mejor. seguridad es muy vital. importante. Y la tercera pérdida, de la cual la gente también me habla, pero yo lo sé, entonces les explico, es la pérdida de lo que uno fue hasta ese momento. Una mujer Claro. feliz con su marido, o en una ruptura amorosa, una mujer totalmente contenta y feliz, de repente se encuentra sin nadie, porque él está con otra mujer, o la dejó. Después también los divorcios, de los cuales nadie habla, como es también un duelo terrible, Terrible. porque muy duro, y para los hijos, no hablemos de los hijos, nadie habla de los hijos, a tal punto que una mujer que admiro, una psicóloga que admiro mucho, que vive en Estrasburgo, y fue a sus conferencias aquí en la UNESCO, que se llama Marie-Frédéric Baquet, y hace grupos de niños y de adolescentes que han perdido un padre, o una madre, o los dos. Y integra los hijos de divorciados con un gran éxito y logro. ¡Wow! Porque comparten esa riqueza de la pérdida, pérdidas diferentes, Claro. pero ahí ves la pérdida de lo que el chico fue antes. Por lo general, después de un divorcio, la casa se vende. Entonces, pierde los padres, pierden su cuarto, ¿sabes? Como los chicos les encanta su cuarto, el cuarto. Sí. A veces tienen que cambiar de colegio, todos los amigos. Que A veces de ciudad incluso. De ciudad, ¿sí? Entonces son pérdidas numerosas. Es decir, que nunca más va a ser, por eso te di ese ejemplo, lo que fue antes. Y para terminar, el otro libro importante se llama el de los placeres. ¿Cómo se llama? 4 placeres por día como mínimo. Eso, ese es otro libro del cual hablaremos otro día. Bueno, Evelyn, para terminar, el chocolatillo, sí, para agradecerte. Gracias. Ahí va, chocolatillo, mil gracias y gracias de verdad, y estoy segura de que esta charla va a ayudar a mucha gente y para empezar le está haciendo